En este momento nos encontramos con un empresario que ha generado más de 20 millones de dólares vendiendo productos en Amazon y Walmart. Y lo más interesante de esto es que ha llevado su negocio a un nivel superior gracias a las inteligencias artificiales. Hola, soy Alejandro Paredes y soy estudiante de la Universidad de las Américas y hoy quisiera hacerte una entrevista de 5 preguntas sobre la inteligencia artificial y cómo esta influye en la vida de los estudiantes universitarios. Y dime, Christopher, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Claro, Alejandro, un gusto. Mi nombre es Christopher Dávila, como ya lo mencionaste. Yo vendo productos en plataformas como Amazon y como Walmart. Trabajamos con marcas reconocidas como Mercedes-Benz, Adidas, Antonio Banderas. Estas marcas las distribuimos a través de estas plataformas y las vendemos a clientes normales en Estados Unidos, ¿ok? Lo que hacemos básicamente durante estos últimos 10 años ha sido vender más de 20 millones de dólares en todas las plataformas digitales y lo que hemos hecho estos últimos años, de hecho, es optimizar, automatizar y crecer con inteligencia artificial. Así que cualquier cosa, cualquier duda de inteligencia artificial, aquí me tienes. Gracias. La primera pregunta, sobre la efectividad del aprendizaje. Desde su conocimiento en el área tecnológica, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que hoy en día demuestran mayor efectividad científica y práctica en el aprendizaje universitario? Bueno, es una excelente pregunta, parece hecha por inteligencia artificial de hecho, pero bueno, respondiéndote la pregunta, básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar la inteligencia artificial todos los días. En el ámbito de un universitario le podría servir estrictamente para todo, ¿ok? Desde lo más específico, desde una categoría muy específica, muy de nicho, hasta algo muy amplio como sería tal vez el marketing, ¿ok? Para nosotros mismos nos sirve para crear guiones, optimizar trabajos, optimizar automatizaciones, todo totalmente desde cero. Entonces, esto mismo nos ha llevado a nosotros a crear un flujo de trabajo mucho más fácil, mucho más específico y mucho más amigable con cualquier tipo de nuevo usuario que entre a nuestro negocio, ¿no? Si mañana nosotros contratamos un universitario, nosotros quisiéramos que ya tenga cierta experiencia con inteligencia artificial, de hecho. Entonces, tenemos que estar buscando que nuestros chicos que están estudiando en este momento en la universidad, que están aprendiendo sobre diferentes temas en sus carreras, apliquen a cada una de sus carreras de forma específica la inteligencia artificial, ¿ok? Puede ser ChatGPT, de las más conocidas, puede ser Cloud, de Anthropic, otra muy conocida. Sin embargo, la cosa aquí es que aprendan y puedan aplicar todas estas herramientas en su día a día para que las empresas, porque es una realidad, se está moviendo hacia el futuro, la inteligencia artificial literalmente es el futuro. Entonces, que las empresas que quieran buscar o contratar nuevos chicos universitarios puedan hacerlo y ellos ya tengan una experiencia detrás para poder aplicar esto y ayudar a esas empresas. Tienes toda la razón en eso, ya que la inteligencia artificial es el futuro de todos los negocios. La segunda pregunta es sobre el desarrollo de habilidades críticas a partir de lo que observa en la práctica, de qué manera el uso de la inteligencia artificial en la educación superior está potenciando el desarrollo de competencias tácticas avanzadas en lugar de generar dependencia cognitiva. Ok, esto es súper interesante porque de hecho es muy importante que las personas no se pongan a depender solamente de la inteligencia artificial, ¿ok? Y ahí es donde entra una parte súper crítica dentro de todo ser humano, que es la reflexión, ¿no? Nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que la inteligencia artificial nos dice, qué es lo que nos está contando, qué es lo que nos está explicando y nosotros leerlo de una forma crítica y también entender, porque eso es lo que me pasa día a día a mí con la inteligencia artificial. Muchas cosas que nosotros trabajamos, muchas cosas que nosotros hacemos dentro de la empresa, de hecho, se pueden mejorar, se pueden hacer de una forma mucho mejor. Sin embargo, hay muchas personas que solo se basan en lo que la inteligencia artificial les dice y eso genera una clase de controversia ahí mismo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente no está analizando, no está reflexionando sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que te está diciendo la inteligencia artificial. Entonces muchos se acostumbraron solamente a depender de lo que dice y a depender de lo que te muestra y lo que te explica, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad puede ser que la inteligencia artificial también esté mal, porque al final busca de muchas fuentes para darte un resumen, pero la inteligencia artificial por el otro lado es una cosa increíble, o sea, simplemente es el futuro, simplemente te facilita todo el trabajo, optimiza tu trabajo. Si tú te demorabas antes en hacer un día o 2 días, una tarea o un proyecto en general, con la inteligencia artificial es muy probable que te demores horas, incluso minutos, ¿ok? Entonces,
te puede ayudar a generar reportes, te puede ayudar a optimizar flujos de trabajo. Y la cosa es cómo utilice cada persona, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que entender los chicos ahora, que no solo es de copiar y pegar o solo de ver lo que te puso la inteligencia artificial y punto, sino de reflexionar, mirar bien lo que te puso, analizar y según eso, según tu criterio también, porque tú estás estudiando algo específico y tú debes saber sobre el tema, entonces entender y aprender de eso, ¿ok? Y corregirle a la inteligencia artificial, porque después de todo es un sistema, es un acompañante que simplemente lo único que hace es explicarte un resumen de toda la información que encuentra en línea y darte resumido. Pero si tú lo entrenas de cierta forma para que te convenga a ti, ¿sí? Para que trabaje para ti, de hecho, entonces cada vez se va a ir alimentando de la información que tú le dices y va a mejorar todo esto, ¿ok? Entonces te va a dar explicaciones mucho más detalladas, resúmenes más específicos, reportes que valgan la pena sobre lo que tú estés haciendo. Claro que sí, Christopher, tienes toda la razón. En ese caso, yo que estudio odontología, te puedo dar un ejemplo que la inteligencia artificial, si lo utilizamos así como solo una herramienta para buscar esta información y no leemos, no entendemos, pues va a generar diferentes problemas, porque o sea, al final nosotros estamos estudiando para poder tener esa información, para poder expresarla y para poder ser un profesional. Y si no entendemos, lamentablemente no vamos a ser un profesional de un alto nivel. La tercera pregunta es sobre la transformación de la enseñanza. Desde su posición como experto, ¿cómo ha tenido que reestructurarse la metodología de enseñanza y evaluación para que la inteligencia artificial funcione verdaderamente como un catalizador de conocimiento y no como un atajo? Ok, es buenísima esa pregunta porque la mayoría de la gente piensa que la inteligencia artificial es un atajo. Es simplemente algo que te ayuda a hacer como trampa, por decirlo así. Pero la realidad es que no. Para el 90% de las personas realmente no. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas trabajamos con la inteligencia artificial haciéndole preguntas, pidiendo que resuelva problemas, etc. Entonces, si nosotros estamos, un ejemplo muy claro de algo que yo mismo hago, estamos preguntando sobre un tema en específico para obtener un resultado, para poder generar un resultado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente estoy aprendiendo, ¿sí? Estoy preguntándole a la inteligencia artificial qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuáles son los pasos exactos que tengo que seguir para poder obtener el resultado que quiero, ¿ok? Pueden ser procesos o proyectos muy grandes o proyectos muy pequeños, ¿ok? Sin embargo, en cada uno de estos proyectos aprendemos, ¿sí? Aprendemos qué herramientas usar, qué herramientas evitar, qué herramientas en verdad nos sirven, qué procesos podemos utilizar y qué podemos automatizar con todo esto, ¿ok? Entonces, esto para el 90%, 95%, no solo de las personas, sino que, mejor dicho, para las empresas, nos sirve un montón, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto no solo va a hacer que tu porcentaje de trabajo, de procesos en un día, en horas, en minutos, depende cómo estés midiendo tú tus métricas, mejoren, sino que va a hacer que tus proyectos en general mejoren y vayan creciendo de una forma mucho más exponencial y mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usar un programador, digamos, en el tema de programación, directamente para programar desde cero algo, ¿ok? O una persona que está aprendiendo programación, digamos, un estudiante que está aprendiendo programación, en este caso de una universidad, que no sepa absolutamente nada o que esté entendiendo recién cómo programar y ponerle a crear un proyecto complicado a una inteligencia artificial que ya tiene todo esto, todos los códigos, todas las cosas que necesita, ya sabe exactamente cómo hacer cada paso, a poner a hacer esto, ¿no? O sea, si tú pones a un programador con una inteligencia artificial buena para programar, van a hacer algo increíble, ¿ok? Van a hacer un proyecto increíble, van a hacer un proyecto que deje sorprendido a mucha gente. Si tú pones una persona que no sepa nada programar con una inteligencia artificial, se va a demorar más, va a ser un proyecto un poco más mediocre, ¿ok? Entonces, depende mucho de cada persona cómo lo utilice para llevar a su conocimiento, a sus procesos al siguiente nivel, ¿ok? Que es lo más importante. Al final buscamos que todo esto no solo se quede en teoría, sino que sea práctica, que sea algo que lo podamos hacer realidad. Si nosotros trabajamos para una empresa que nos pide crear ciertos proyectos o hacer development de ciertos proyectos,
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las empresas quieren resultados, no solo quieren teoría, porque la teoría es bonita en la universidad o en la escuela, pero se queda ahí, ¿ok? De ahí llegan resultados a la vida real. Entonces, la inteligencia artificial en muchos casos sí puede ser hasta cierto punto un atajo, pero realmente para el 95% de las cosas, a las personas que usan y saben cómo usar y quieren aprender algo más sobre lo que están haciendo, la inteligencia artificial realmente es un profesor, ¿ok? Es un profesor, porque si tú eres crítico, si tú analizas las cosas que la inteligencia artificial te dice, le corriges o buscas mejores respuestas y todo el tiempo estás buscando mejorar con la inteligencia artificial, simplemente estás aprendiendo. Entonces, si tú aprendes todo el tiempo en una conversación tan básica, cambia totalmente el sistema educativo, ¿no? En vez de sentarte al frente de un profesor que te puede aburrir muchas veces, porque es lo que nos pasa a la mayoría, simplemente mantienes una conversación activa con una inteligencia artificial que te está enseñando exactamente lo mismo que te va a decir el profesor, pero es algo que en verdad te interesa, ¿ok? No es algo que digo que vaya a cambiar totalmente en este momento, sino que es el futuro y a la final es algo que va a pasar. Christopher, tienes toda la razón en eso. En algún momento como estudiante yo me he aburrido en diferentes clases y como que prefiero preguntarle a la inteligencia artificial cómo resolver este problema, que me explique a detalle. Y o sea, en eso se basa, es un profesor literal, la inteligencia artificial te ayuda a investigar, a hacer mapas, o sea, te ayuda a aprender de una mejor manera. Totalmente, o sea, no hay mucho a dónde irse. Aquí es algo indiscutible que todo el mundo que utiliza una inteligencia artificial sabe cómo funciona, sabe lo que le aporta y sabe lo que puede hacer en un futuro. La cuarta pregunta es sobre la optimización de los procesos de estudio. Basado en su experiencia y en el desarrollo de estos sistemas, ¿cómo logra la inteligencia artificial optimizar los procesos de retención de información y aprendizaje autónomo en los estudiantes? Ok, es interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque, como decía, la inteligencia artificial es tu profesor privado, básicamente, ¿ok? Si tú utilizas bien esta herramienta, vas a lograr resultados muy, muy grandes, ¿ok? Entonces, todo depende de cada persona. Mucho depende de la parte específica que cada uno quiera aprovechar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona normal que solo utilice la inteligencia artificial tal vez para recordatorios, tal vez para ser un poco más productivo en su día a día, a una persona tal vez como un médico, ¿sí? Tal vez un cirujano, tal vez una persona que tenga algo, una información muy, muy de nicho, muy específica y que tenga que ser muy precisa porque de eso depende una vida. Entonces, todo depende de eso, ¿sí? Si es que es una persona que es profesional en su área y sabe cómo optimizar y cuándo corregir a la inteligencia artificial porque sabe exactamente qué es lo que le está dando mal, entonces es un aliado increíble. O sea, es un aliado increíble. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo se va a resumir. Todo el trabajo que se demoraba horas va a pasar a minutos, ¿ok? Todos los proyectos, todas las tareas que tienen que hacer por detrás, que tal vez necesitaba otro médico, pasantes, personas agregadas a su equipo, puede automatizarlas directamente con inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? La inteligencia artificial es simplemente otra persona, es un agente que no descansa, que hace lo que tú le dices, el tiempo que tú le dices y las horas que tú le dices. Y si tú te pones a ver, sale mucho más barato pagar a la inteligencia artificial que pagar a una persona. Entonces, la verdad es esa. Y si es que tú eres un profesional y no estás aprovechando la inteligencia artificial como es, no la estás explotando hasta el último segundo, no la estás agarrando de donde puedas y sacándole todo el jugo, entonces estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero, estás perdiendo miles de oportunidades. De hecho, yo conozco a gente en Estados Unidos, niños, chicos, de hecho, que ellos están haciendo miles de dólares al día, al mes, sin ningún conocimiento, sin haberse graduado incluso de la escuela, simplemente con inteligencia artificial, ¿ok? No son profesionales, no son expertos, no son ninguna clase de genio, simplemente ellos se dedicaron a entender un problema y a solucionarlo con inteligencia artificial. Y eso es lo que hacemos en nuestra empresa todo el tiempo, ¿ok? Para que tengan una idea, nosotros pasamos de crecer un 50-60% anualmente, que es algo increíble, a crecer un 100% anualmente gracias a la inteligencia artificial y estamos proyectando mucho más crecimiento en este momento, ¿ok?
estamos proyectando crecer muchísimo más las ventas, muchísimo más las búsquedas, muchísimo más los procesos, muchísimo más del alcance general que tenemos como empresa. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial, ¿ok? Y esto no quiere decir que tengo un equipo de 30 o 40 personas detrás mío. Tengo una inteligencia artificial que funciona totalmente 24 horas, los 7 días de la semana, que me ayuda a mí y a todo mi equipo pequeño, de hecho, porque somos como 5 o 6 personas, y hacemos estos números, ¿ok? Hemos podido vender más de 20 millones en estos últimos 8 años, vendemos en este momento estamos vendiendo alrededor de 4 millones, 5 millones al año, y eso es lo que nos va a permitir crecer incluso mucho más dentro de estos negocios. Tienes toda la razón, Christopher. En este caso, la inteligencia artificial, como tú dices, es un aliado, es alguien que no descansa y puede estar todos los días trabajando al full. Exactamente, o sea, solo imagínate que una persona sin conocimiento, sin estudios, como yo, de hecho, porque yo no fui a la universidad, yo me gradué del colegio y nada más. Entonces, una persona sin estudios como yo puede hacer esto, puede automatizar procesos, y tal vez lo hago de una forma muy básica porque ni siquiera estudié sobre esto, ¿ok? Ni siquiera estudié sobre la inteligencia artificial, no soy un experto en esto, no soy un experto en programación. Sin embargo, he sabido aprovecharle y sacarle el jugo lo más que puedo yo en este momento hacerlo, ¿ok? Tal vez en un futuro aprenda muchas más cosas que me ayuden a llevar todo esto al siguiente nivel. Sin embargo, si una persona, un estudiante de una universidad que ya está aprendiendo, que ya es básicamente un profesional, tal vez muchos ya se están graduando y ya saben muchísimo, ya manejan el tema, ya son hasta cierto punto un poco expertos en el tema, en la teoría, podrían hacer miles de cosas muy específicas, muy de nicho, que podrían cambiar totalmente y revolucionar totalmente el juego en muchas áreas, en muchos sectores y en muchas industrias. La quinta pregunta es sobre la proyección del perfil profesional. ¿Consideraría la evolución actual de esta tecnología? ¿Qué competencias clave asegura usted que desarrollarán a largo plazo los universitarios que integren la inteligencia artificial de forma estratégica en su formación? Ok, esta es una pregunta súper importante y es justo de lo que hemos estado hablando todo el video. ¿Qué es lo que en verdad importa con todo esto? Ok, hablando en el tema universitario, cualquier chico universitario que esté en este momento estudiando, ¿cuál es su meta en verdad? Su meta en verdad no es volverse el más sabio acerca de su tema o el más experto acerca de su tema, ¿no? Una persona, hablando en términos generales, entra a la universidad para poder aplicar una carrera en un futuro y obtener ingresos mejores a los que una persona que no estudió lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, digamos, tú en este caso estás en la universidad, ¿cierto? Y a ti, ¿qué es lo que te interesa? O sea, si tú no hubieras entrado a la universidad, te tocaba irte a trabajar de una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a trabajar un sueldo básico, ¿cierto? El sueldo mínimo, te toca trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la tarde, como cualquier otra persona, 5 o 6 días a la semana, tal vez 7 días a la semana. Entonces, ¿tú por qué entraste a la universidad? O sea, tú entraste porque quieres algo más, ¿cierto? Porque quieres ser un profesional. Una persona no se mata 4 años, 5 años más estudiando porque sí, simplemente porque qué bonito, ¿cierto? Entonces la idea de esto es obtener ingresos más altos, obtener una libertad financiera en un futuro, planeando para obtener, tal vez, ayudar a tu familia, tener tu familia propia y poder brindarles tal vez lo que nunca tuviste. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros estamos hablando en el tema de qué es lo que va a hacer en el futuro la gente que aprenda inteligencia artificial, es muy simple. Las personas que aprendan inteligencia artificial son las que van a estar por encima de las personas que no. No importa si los dos son profesionales, pueden haberse graduado juntos, pero la persona que entienda las herramientas que se están utilizando en el día a día, qué es lo que exactamente está buscando la gente, qué es lo que exactamente te permite hacer un progreso masivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede hacer dinero con una persona, ¿cierto? Uno no puede hacerse rico con una persona, no puedes llevar a tu familia, no puedes ayudar a tus papás con una sola persona, con un solo cliente, ¿cierto? Tú necesitas ser masivo. Entonces, no necesitas llegar a un solo cliente, ni a 10, ni a 100. Necesitas llegar a miles y a miles todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que haces para poder hacer esto?
necesitas manejar herramientas que te permitan lograrlo. Entonces, en este momento existen softwares para absolutamente cualquier nicho en el que tú estés. Si eres abogado, si eres médico, si eres odontólogo, si eres cirujano, todo lo relacionado con cualquier área se maneja con softwares, ¿ok? Para todo lo que hay, tienes una herramienta que te va a ayudar en este momento a optimizar tu trabajo. Ahora imagínate tener todos esos softwares que una persona profesional tiene y maneja todos los días para optimizar su trabajo y poder llegar a miles de clientes, a miles de personas, para ayudar a cientos de personas. Imagínate tenerlo todo en un solo lugar, ¿ok? En un solo lugar que te permita crear todo tipo de agentes, todo tipo de herramientas, todo tipo de softwares que se vayan específicamente a tu necesidad, ¿sí? Que se apliquen específicamente a tu necesidad. Y cuando tú entiendas de eso, digamos, si tú eres un abogado, puedes crear algo, ¿sí? Que directamente sirva para todos los abogados con inteligencia artificial. Un tipo de software que yo que sé, te permita guardar información de tus clientes, te permita la inteligencia artificial bajar artículos que puedan servirte para defender a tus clientes. Yo me estoy inventando porque yo no soy abogado. En mi caso, me permite crear softwares, me permite crear automatizaciones, me permite enseñar a asistentes, a personas que estoy contratando para que puedan ejecutar ciertas tareas, ¿sí? Entonces, mi asistente de inteligencia artificial maneja a personas reales que están trabajando para mí, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Van a hacerte no solo ahorrar tiempo, dinero y también esfuerzos, sino que también te van a llevar a un nivel que tú nunca te imaginaste. Entonces, para todos los estudiantes que ya estén aplicando la inteligencia artificial, no de manera simple, sino de una manera muy, muy específica, ustedes son los que van a llevar al siguiente nivel, ¿ok? A su carrera, a su conocimiento, a todo lo que ustedes hacen. De hecho, pueden generar soluciones muy básicas, hasta cierto punto pueden ser simples o tontas, ¿sí? O sea, no es que nada sea malo, sino que simplemente muchas veces no se ha intentado, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer es aplicar toda esta ciencia, toda esta tecnología que ya está creada, que ya está a la mano de todo el mundo. Eso es lo más importante, que es público, que cualquiera puede hacerlo, desde una persona que tiene cero conocimiento de tecnología hasta una persona que bestia se gradúa en la carrera más dura en la universidad y está estudiando y está haciendo las cosas súper bien, ¿no? Entonces, todo esto lo que ustedes logren aplicar va a llevarse a un futuro, ¿sí? Todo lo que ustedes comiencen aplicando en este momento va a llevarlos a entender algo más en un futuro. Si ustedes se gradúan de la universidad con todo el conocimiento sobre inteligencia artificial, cómo hacer todo lo que ustedes necesitan, cómo automatizar sus procesos, y todo lo que ustedes hacían se demora un día, ahora lo hacen en una hora, entonces, ¿qué empresa no va a querer tenerlos de ustedes? ¿Sí? O sea, a eso vamos. ¿Qué empresa no va a querer tener a esta persona especial que sabe hacer todo esto? ¿Ok? ¿Qué empresa no va a subir de puesto a una persona que está optimizando sus procesos y está haciendo que la empresa gane millones más a largo plazo? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a subirle de puesto? ¿Por qué no va a ser una persona que esté por encima del resto? ¿Sí? Si tú te gradúas con una persona que no sabe nada de inteligencia artificial y se demora 5 días haciendo una tarea que tú con inteligencia artificial logras hacer en una hora, solo imagínate el resultado que le vas a dar a la empresa, el resultado que puedes crear, el resultado y el cambio en el mundo que vas a hacer, ¿ok? ¿Sí? Así empiezan las pequeñas empresas que luego se vuelven millonarias. Así empezamos todos, desde puntos muy, muy, muy chiquitos hasta que comienzas a escalar y regresas a ver y muchas veces no te diste ni cuenta que ya estás haciendo facturaciones de 10 millones, 20 millones, 30 millones todos los años, tal vez meses incluso. Entonces, simplemente es cuestión de dejar de pensar en chiquito, empezar a pensar a largo plazo y en grande, ¿ok? Con la inteligencia artificial a la mano, todos tenemos la oportunidad de hacer absolutamente lo que nosotros queramos. Conozco gente que vende páginas web que hace con inteligencia artificial hasta en $10,000, ¿sí? Desde sus casas, ¿ok? Nunca se graduaron, ¿sí? Nunca estudiaron en la universidad, pero lo saben hacer y lo aplican todos los días, ¿ok? Y lo mejoran. Entonces, eso es lo importante. Tienes toda la razón, Christopher. En ese tema, en ese ámbito, la inteligencia artificial va a ser lo top. Yo soy estudiante
debemos comenzar a utilizar la inteligencia artificial de una manera más específica y más igual en los estudios. A mí en la carrera de odontología, en anatomía, me sirve muchísimo la inteligencia artificial, ya que me ayuda a simplificar todos los procesos y a lograr enfocarme y entender de una manera mejor. Y si puedo lograr esto, hacer que sea en todos los ámbitos, voy a subir de nivel. Exactamente. Pues gracias por la entrevista, Christopher. Bueno, un gusto.